Bienvenidos al podcast de la frontera. Mi nombre es Edgar y hoy tenemos a Félix Guerra. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Félix es candidato, estábamos hablando ahorita atrás de cámaras, es candidato a un puesto de jueces, de esos que se oye así en general, de este evento, ¿cómo decirle? De elecciones que se vienen, ¿no? Así es. Ahora, si puedes especificarnos a qué puesto vienes. Sí, Bueno, mira, para que la gente entienda, porque sí es un poco complicado, ¿eh? Después de la reforma judicial que se hizo hace poquito, hace nada, se decidió que todos los jueces, magistrados, incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia, fueran electos por votación, ¿verdad? Inclusive se hablaba de que hasta el juez menor es la figura jurídica en cuanto a decisión, lo menor que se puede hacer como juez. Y magistrado de la Suprema Corte de Justicia es el más alto cargo que puede tener un juzgador. Así es. Entonces, no nada más los juzgadores en cuanto a materias, o sea, es civil, familiar, laboral y, como en mi caso, penal. Nada más que hay fuero local y fuero federal. A mí me toca en el fuero local o de aquí de Chihuahua, pues, en el distrito que representa Ciudad Juárez, que es Distrito Bravos. Okay. Juez penal, Distrito Bravos. Y ahorita, ¿cómo? Es que es difícil porque antes la elección era interna, ¿eh? Ahora se abre a todo el pueblo, ¿no? ¿Cuál es tu sentir en cuanto a esta nueva modalidad que se está implementando? Porque creo que es la primera vez que vamos a votar en todos, ¿no? Como tú dijiste, Edgar, en un principio, antes de empezar, las cosas cambian. Uh-huh. Y tiene uno que adaptarse al cambio, ¿verdad? Que esté bien, que esté mal, ya no tiene caso discutirlo porque ya está. Ya está implementado. Ya está la ley. Y si algo tienes que hacer como juez es respetar la ley. Incluso juras guardar la Constitución y se elevó a nivel constitucional. Esta reforma tiene nivel constitucional. Correcto. Entonces tú estás obligado como juez a respetar esa reforma. Y pues así son las cosas. Así son las cosas. Antes, ¿cómo era para la gente que no? Realmente es que es bien extraño porque si me preguntas a mí, yo desconocía los jueces cómo llegaban a sus cargos. Bueno, es que es fácil para los que tenemos conocimientos jurídicos. ¿Por qué? Porque recuerda que hay tres poderes. Uh-huh. Ejecutivo, legislativo y judicial. Uh-huh. La gente siempre que escucha judicial piensa que somos como policías judiciales. Exacto. pero no tiene nada que ver con eso. Tiene más que ver con la charolota, ¿no? con la jurisdicción. Correcto. La palabra jurisdicción viene de decir el derecho. Okay. Entonces, como era antes, pues era una carrera judicial. Por ejemplo, en el caso mío, yo empecé como conserje, trabajando para el Supremo Tribunal de Justicia. Luego fui escribiente. Escribiente se le tiene que decir porque es lo que hace una secretaria. Uh-huh. No más que porque más adelante hay un rango que se llama secretario o secretaria. Se tiene que hacer esa distinción y eres escribiente. Luego archivista. Y lo de archivista puede ser que ahora con el nuevo sistema de justicia penal, pues encargado de sala, actuario, secretario proyectista y luego juez. Pero para ser juez había dos formas. Una era por tu carrera judicial, como en el caso mío tengo 25 años en el Poder Judicial, y otras personas llegaban por un examen de oposición. El examen de oposición, incluso la gente lo desconoce, ¿eh? Sí. Pero estaba abierto a todos los abogados, pero tenían que cumplir con requisitos. Okay. Muchos requisitos. Y claro que trabajar en el Poder Judicial te favorecía un poco. ¿Por qué? Porque como ya estabas como secretario, o ya eras actuario, o inclusive escribiente, tenías 10 o 15 o 20 años trabajando para el Poder Judicial y conocías de hacer resoluciones. Las resoluciones son sentencias, uh-huh. Son órdenes de aprehensión, son vinculaciones a proceso, lo que antes era un auto de formal prisión. Eso es lo que hace un proyectista. Okay. Y por eso se llama secretario, porque él es el que le hace los proyectos al juez. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, la carrera judicial consistía en eso. Pasar por todos esos niveles hasta que llegaras a ser juez. Para eso tendrías que presentar un examen de oposición. Órale, y ahora es una competencia de popularidad. Pues sí, pero yo creo que, mire, se ha estado hablando mucho en las redes sociales sobre la opinión que piensan las personas comunes. Exacto. Y sabes que, contrario a lo que yo pensaba, ¿verdad? Que era que mejor bailara o el que... contrario a eso, le preguntan a la gente en la calle y dicen, no, deben quedarse los que tienen experiencia. Es correcto.
Eso es lo que están contestando. El 38% está contestando eso. Hablando de que los que no saben, los que no van a votar, los que no entienden, pero el 38% que está convencido de que va a votar, dice es que se debe votar por los que ya saben. Uh-huh. Los que han participado, ¿no? Básicamente, ¿no? Es que mira, aquí nos metemos en otro campo. Yo pensé que íbamos a hablar de otras cosas, pero vamos a hablar de esto. Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho, y ni siquiera es idea mía, que tú puedes obtener una licencia para volar, por ejemplo. Uh-huh. Vas a ser piloto, entonces necesitas una licencia para volar. Correcto. Y pues te meten a un simulador. Y luego hasta vuelas un Cessna. Para graduarte, vuelas un Cessna y cumples con horas y te dan tu licencia para ser piloto aviador, ¿verdad? Es correcto. Pero no te van a dar un Boeing 747 para que cruces de América a Europa con tu licencia. Eso sí. Es lo que resulta ilógico, yo creo, para la gente cuando te dicen, no, es que tiene que ser una persona con experiencia, porque se requieren, como quien dice, horas de vuelo. Exacto. Entonces, para ser juez se requieren horas de vuelo, que no siempre son, por ejemplo, del Poder Judicial. Por ejemplo, hay gente que toda su vida ha litigado. El litigio es el que hacen las personas, los abogados comunes, o los abogados que se dedican a eso, al litigio. Y ellos también tienen conocimientos en cuanto a audiencias, pues ellos son los que asisten en las audiencias. Lo mismo pasa con los ministerios públicos. O sea, cuando se habla de experiencia, no quiere decir que nada más sea la gente del Poder Judicial, sino que pueden ser defensores particulares o públicos o ministerios públicos que tienen toda su vida trabajando como abogados y que conocen el sistema. Y eso es lo benévolo del cambio, ¿no? Que ahora ellos tienen la oportunidad, sin estar dentro del Poder Judicial, de ingresar. Entonces, ese es lo bueno de la reforma, pues. Sí, sí, son de las... bueno, es que había un capítulo en Los Simpson donde Homero tiene una discusión con Lisa. No sé si la gente lo recuerda, donde Lisa le dice, es que papá, tenemos que estar atentos. No. El punto de votar por los senadores y todo eso es que nosotros no tengamos que pensar. Pero papá, yo pienso... esa palabrita otra vez... Ahora, sí, yo también soy fan de los Simpsons. Todo este cambio obliga a la ciudadanía a tener que involucrarse un poquillo, ¿no? Tener que saber por quién está ahí, en qué está puesto. Y a lo mejor, pues, pero pues es un cambio, ¿no? Por eso es un cambio que empieza precisamente para cambiar ese chip de no saber qué hace el Poder Judicial. Exacto. Y pensar que somos policías. No, para nada. Nosotros nos encargamos de investigar, Ni siquiera, fíjate, cuando cambió el sistema, tenemos un sistema tradicional o escrito, que le decían inquisitivo. ¿Por qué? Porque el juez estaba encerrado en su oficina y el secretario hacía todo y nomás le llevaba todo a firmar. Y le explicaba, ¿verdad? Le decía, es que yo creo que es inocente, yo creo que es culpable. Pero la gente no sentía, pues, que estuviera siendo juzgada por nadie porque veía nada más puros documentos. Entonces cambiamos al sistema oral o adversarial. Uh-huh. El que se maneja un sistema horizontal, o sea, el que escuchas, más parecido al common law, que es el derecho americano. Que todos pensamos que así es el cambio de sistema. Ajá. Es que no se puede, tú vas a decir por qué no se puede. Mi papá también es abogado. Y él, allá en los 70s, dice que sí había juzgados así. Pero antes, como hoy, carecemos, ¿sabes de qué? De preparación en cuanto a la población. Sí. Entonces mi papá, que era muy fácil convencer a las personas para que uno fuera inocente o culpable, o sea, hablando de un jurado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un jurado era fácil convencerlo. Les decían, por ejemplo, lleven a sus hijos ahí a llorar y que lloren, papá, no, papá. Y el jurado se sensibilizaba y decía, no, pues cómo se va a quedar el niño sin señor papá aquí detenido. Se aprovechaban esas circunstancias y por eso se creó el sistema tradicional y por eso era escrito, para que nada más quienes conocían el derecho lo dijeran. Uh-huh. Independientemente de la situación económica o la situación en cuestión de educación, sino que se resolvieran sobre ley. Uh-huh. Pero la gente por muchos años no lo sintió cercano el derecho, ni pues ¿quién me juzgó? ¿Y por qué me dieron 20 años o por qué me dieron 30? ¿Verdad? ¿Cuál fue la explicación? Sí, sí, soy culpable, pero ¿por qué tanto? Sí, y lo que pasó, fíjate, lo que pasa es que nosotros lo mexicanizamos, sí, ¿verdad? Cuando empieza el sistema oral, entonces nosotros, acostumbrados al formalismo, empezamos a resolver como resolvíamos en las situaciones anteriores.
Y aunque nos estaban escuchando, parecía como a ti que te gustan los cartoons o así. Cuando te acuerdas cuando hablaba la maestra en Snoopy. Ah, Bla, 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 bla. Porque el justiciable nomás se volteaba a ver así y decía, y voy a salir. Me voy a quedar. Ganamos. Soy inocente o soy culpable. Porque no entendíamos o no aterrizamos, pues algunos de los jueces no aterrizamos la idea de que lo importante es que las personas a quienes estamos juzgando lo entiendan. Sí, es que también pasa mucho. Tengo una hermana abogada, saludos, que realmente empiezan a hablar y la mayoría de las personas nos desconectamos porque empiezan a usar palabras domingueras muy seguido y uno así, cañón, sí, es gané, que perdí. Se trataba de apantallar. Pero fíjate, tengo la fortuna, creo que es una fortuna lo que pasó. Porque primero yo no quería, muchas de las cosas que han pasado en mi vida, yo no las quería. Igual esta. Primero, el podcast, sí, no, pero también. Pero fíjate, cuando yo estaba en el sistema tradicional, yo decía, ¿cómo vamos a cambiar a un sistema oral si somos un país que creó el amparo, por ejemplo, es una figura jurídica mexicana, y esto y aquello, y nosotros, y no sé qué? De repente estoy en el sistema oral y digo, oye, qué maravilla. Control horizontal, escuchas, resuelves, escuchas, resuelves. Y qué maravilla. ¿Me explico? Pero luego me dicen, no, ahora vamos a elegir los jueces así o así. Hace 5 años más o menos, aproximadamente entre 4 y 5 años, se creó un tribunal especializado. Correcto. El que trabajo hoy. Este tribunal se llama Tribunal de Narcomenudeo. Ok. La gente lo escucha y escucha algo muy feo. Sí. Dice, son narcos. No, en realidad como el gobierno federal iba a entrar a la oralidad y la posesión simple de narcóticos. O sea, traer lo que la gente común conoce como un churro, una grapa, y que creen que es consumo personal inmediato. Hay un rango en el peso que te dice que es una posesión simple y que es un delito. Y está señalado en la Ley General de Salud. Lo iban a hacer los jueces federales, pero su carga de trabajo iba a ser mucha. Entonces, como nosotros ya habíamos empezado con el sistema oral, nos cedieron esa parte. Del narcomenudeo a los tribunales locales. Ajá. Y claro que nosotros, yo sí fui muy renuente, decía yo, no quiero irme a eso. Yo soy abogado y quiero resolver secuestros, extorsiones, robos y delitos. ¿Cómo nos van a topar este video? Y esto es más una enfermedad. Sí. Entonces, con el tiempo también, la misma gente que participa en el Tribunal de Adicciones o Tribunal especializado en narcomenudeo, decía, no, es que Guerra nos gusta porque es así como que cercano, pues busca ser cercano. Y entonces me proponían y yo dije, bueno, pues vamos a ver. Ya tenía 8 años como juez en generales, se llama. Entonces me fui a narcomenudeo y empecé a recibir una capacitación, una especialización como juez de narcomenudeo. Correcto. ¿Y en qué consiste? Pues más que nada saber que tiene una finalidad y que es terapéutica. O sea, no criminalizar el consumo. Ajá. Porque sabemos que quien trae una grapa o 2 cigarros, el churro, como le dicen, ¿verdad? O que trae el crico o la chiva, como dicen ellos, pues son personas adictas. Mal llamadas adictas, porque te digo, esos son los paradigmas que cambia uno cuando empieza uno a capacitarse, ¿verdad? Como pasaba con esos minusválidos o nativos americanos o... Y todo eso, ¿eh? Cómo va cambiando el lenguaje de uno. Y entiende, por ejemplo, por los terapeutas que no se les dice adictos, se les dice consumidores crónicos. Esa es la parte de la sensibilización, de lo que te va cambiando, de lo que te van enseñando, porque es un nuevo aprendizaje. Por eso se llama especialización. Entonces, ¿para qué quieres a una persona enferma? En la cárcel. En la cárcel. Si lo que necesitas si lo que quieres evitar es esa contaminación. Exacto. Porque una persona que consume entra a la cárcel al cerezo y ya no sale nada más consumiendo, sino con redes, con quienes venden, incluso con quienes asesinan a las personas. Ciudad Juárez tiene un promedio de 3 a 4 muertes diarias relacionadas con la venta y consumo al menudeo de narcóticos. Órale. O sea, hay países que están en guerra y que tienen menos muertos. O sea, sumamos de 90 a 100 muertos por mes. Lo que pasa es que ya lo normalizamos, lo sentimos como algo normal. Ya no nos duele. Muchas de las veces platico yo en el tribunal, ¿verdad?
las que somos así, gente de barrio, ¿ah? Mataban a Chito en el barrio. Y todos, sí, mataron a Chito ahí en la esquina. Y hacíamos hasta un memorial y unas veladoras. Y los más chavos pasábamos por ahí y decíamos, ahí mataron a Chito y creo que hasta se aparece, salíamos corriendo. Y ahora no. Ahora ya no. Ahora sale la señora, lava con una manguera la sangre, barre y la vida sigue. Sí. Pues así como normalizamos la muerte, también hemos normalizado el consumo. ¿Por qué? Porque no se trata ni siquiera de extracto social, ya sea la gente humilde o sin recursos, o la gente que los tiene muchos recursos. De todas formas está normalizado. Sí. O sea, es por ejemplo, para trabajar como albañil, el yesero. Dice, es que si no me aviento un churro, se me queda chueco el muro, o se me seca el yeso. Y lo tiene haciendo 20 años, 15 años. Y es funcional, ¿no? Y es funcional. Es una persona funcional. Pero no es correcto, porque mientras siga siendo delito, es lo que les decía yo a ellos, ¿verdad? Les decía yo, miren, lo que pasa es que yo como juez tengo que aplicar la ley. Uh-huh. Pero la ley no debe ser nada más a rajatabla, dura, sino que tiene que interpretarse. Entonces, este tribunal tiene una mentalidad más humanista. ¿Me explico? ¿Sabes qué? Te vas a meter en graves problemas porque empezaste con la cannabis, ¿ok? Pero seguramente vas a llegar al cristal o vas a llegar a la heroína. Y entonces, todas tus percepciones de una persona consumidora cambian. Primero entiendes que todo se puede recuperar, ¿eh? Eso es algo que uno creía que no. Yo pensaría, según las estadísticas, pensaría que no, que según lo último que leí, que el 0.4% de las personas que comienzan una adicción son las que se recuperan, que es muy, muy bajo, ¿no? Pues es que depende mucho del tipo de droga. Sí. Pero déjate platico. Este tribunal se crea por esa necesidad que te decía yo. Uh-huh. Era necesario quitar toda esa carga de trabajo a las personas que nos estábamos encargando de los delitos como secuestro, extorsión. ¿Por qué? Porque nos quitaba mucho tiempo. Uh-huh. Hablando de estadísticas. En el 2022, Ciudad Juárez tuvo 10,000 expedientes o causas penales. 10,000. Uh-huh. En comparación a Chihuahua, que tuvo 2,700. O sea, fíjate la disparidad. Sí, sí, sí. Pero de las 10,000 que hubo en Ciudad Juárez, 7,000 eran de narcomenudeo, posesión de narcóticos. Somos el primer lugar en el consumo de todos los narcóticos. Todos. De todos, o sea, por arriba de Tijuana, por arriba de Piedras Negras, incluso a nivel per cápita de ciudades más grandes como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México. Nosotros somos el primer consumidor. Entonces tenía que nacer aquí en Ciudad Juárez porque tenía que tratarse ese problema. Luego entonces, por ejemplo, de las personas que nosotros mandamos a deshabituar, de 10 que mandamos a deshabituar, 7 se recuperan. Oh, y eso no sabe la gente. Wow. Pero hay varias circunstancias. Mira, por ejemplo, es clásico. Andas con tus compas y el que trae el carro o el que viene de copiloto es consumidor. Uh-huh. Entonces los detienen y clásico que lo ponen en el guardavasos o lo meten en la guantera o lo ponen debajo de la mesa, del sillón. Sí, del carro. Y entonces abren y les piden la revisión, hacen la inspección y todos en una falsa lealtad. Nadie dice quién es. ¿Sí me explico? O sea, no dicen, yo no sabía, ni siquiera sabía que este consumía, ¿verdad? Y el que consume no dice, es mía. No. Todos se quedan. Aquí nos vamos todos. Sí, aquí todos nos vamos todos. Aquí nadie va a ser somos compas y aquí nos vamos todos. ¿Qué pasa? Los 4 se van al tribunal. Uh-huh. A los 4 se les inicia un proceso por posesión simple. Y entonces cuando ellos van... Es que este esfuerzo fue un esfuerzo primero del tribunal, ¿verdad? Que tenía que hacerse cargo de eso. Y luego se le ocurre, porque no es de nosotros, ir a Estados Unidos a los tribunales de adicciones, porque ya tienen más tiempo y también más adicción. Los tribunales de adicción fueron las personas de aquí, magistrados y jueces, fueron a visitar los tribunales de adicción en Estados Unidos y se dieron cuenta, no sé si te has fijado, por ejemplo, que hay audiencias concentradas. No, concentradas esas de que hasta en las películas se ve, está el juez y hay mucha gente sentada. Okay. Y luego se levanta el fiscal y lo dice, Juan Pérez contra el Estado. Y luego se levanta Juan Pérez. ¿Se declara inocente o se declara culpable? No, culpable. Entonces una multa de tanto y ya no lo vuelvo a hacer. Y si lo vuelve a hacer este ticket y se va usted a prisión. Okay, su señoría no lo vuelvo a hacer y se va. Eso es concentrar una audiencia. Ajá. Entonces, cuando va a las personas que se encargaron de esto a Estados Unidos y lo traen la modalidad de la audiencia concentrada. ¿Por qué?
Cuando inició el sistema, cada audiencia aproximadamente costaba, porque seguramente ahora cuesta más, 15,000 pesos por audiencia. O sea, estamos hablando que por luz, el sueldo de un servidor, el pago de todos mis compañeros, incluso de los procesales que se encargan de cuidar o custodiar, policías y todo. es un promedio de 15,000 pesos. Pero era tanta la gente que nos llegaba que concentrar la audiencia y tener todo, y así pasa todavía, tenemos de 10 a 15, 20 personas todos los días. Wow. Entonces, son cosas que no ve la sociedad, pero que estamos viviendo. ¿Sí me explico? Entonces, el juez, y ese es donde te digo yo que me gustó, lo que no quería, siempre resulta bueno para mí, porque cuando voy ahí y empiezo a empaparme de lo que es el Tribunal de Adicciones, y sobre todo las audiencias concentradas, empiezo a ver lo que siempre quise ser. El juez cercano, el juez que platica, el juez que conoce. Porque de repente, ay, Beto, ya estás aquí de nuevo, que no te has podido recuperar. Porque te digo, de esos 10 que platicábamos, pues hay, como te decía, el que lo detienen con sus amigos y no dice, pero nunca ha consumido. O que era la primera vez que consumía. Porque ¿sí me explico? Sí. Y también hay el que se acopla, pero que nunca consume. Pero como todos van ya le cayó en esa falsa lealtad, entonces todos tienen que responder. Entonces, cuando van te digo, se trae el sistema, y en el sistema nos dimos cuenta en México, por ejemplo, que sí teníamos, pero estaba dispersa la ayuda. O sea, el sector salud sí tiene centros de deshabituación, sí tiene terapeutas, sí tiene psicólogos, sí tiene psiquiatras, sí tiene medicamento, pero estaba roto esa relación con el tribunal. El tribunal Correcto. se desconectaba, nada más vivía lo jurídico, y usted es culpable, usted es inocente. para la cárcel. Sí, si usted lo cometió, usted vámonos para adentro. ¿Sí me explico? Entonces se aprovechó una salida que se llama este sistema de enjuiciamiento, y que mal llaman a veces la puerta giratoria. Tiene muchas salidas alternativas. ¿Por qué? Porque hablábamos de los costos. Si hacemos una audiencia por cada uno, serían 15,000 pesos. Si hacíamos una con 10, con 15,000 pesos, ahorramos procesamos además a 10 personas. Ahorita lo que estoy entendiendo, y corrígemelo, ahorita tú eres el tipo de juez que no busca nada más aplicar la ley, sino busca una solución tanto para, en este caso de los narcomenudeo. Es que sería mejor llamarlo posesión simple de narcóticos. Sí, soy más fácil de pronunciar. No, y además que nosotros sí impacta mucho, Sí, hasta en ellos, ¿eh? Sí. Es que usted está aquí por narcomenudeo. Ay, y él dice, yo no soy narco. ¿Sí me explico? Sí. Dice, yo no soy Posesión narco. simple. Entonces, el trabajo al que tú estás aspirando es continuar a ser dentro del... Sí, de hecho, cuando nos inscribimos, aquí vamos a otro punto muy importante. Tú no vas con un cardiólogo para que te opere el riñón. Correcto. Ni tampoco vas con un nefrólogo a que te opere el corazón. Porque aunque los dos son médicos, cada uno tiene diferente especialidad. Es correcto. Pues en el derecho igual. Vamos a elegir jueces, ok, familiares, civiles, laborales y penales. Pero en penal hay especialidades. Correcto. Por ejemplo, la sociedad lo ha exigido, ¿eh? El juez tiene que prepararse y tiene que especializarse. ¿Por qué? Porque no solo tiene que conocer que es un delito. Hay tribunales para adolescentes infractores. Hay tribunales para violencia contra la mujer. ¿Verdad? Correcto. Hay tribunales de narcomenudeo. Hay tribunal de enjuiciamiento. Hay tribunal de control. Y hay tribunal de ejecución. La gente no lo entiende, pero son diferentes procesos. Son diferentes especialidades. Y cada uno de nosotros ha tenido que especializarse. Entonces, yo ya no soy el nefrólogo que opera el corazón, ni tampoco soy el cardiólogo que opera los riñones. Cada quien se especializó. Correcto. Y también para precisar, ¿cuál es tu número de...? Se supone que llevan un número, ¿no? Sí, es 68 y mi boleta es rosa. 68. Eso también es complicado, pero yo creo que poco a poco la gente va entendiendo. 068 va a ser, ¿verdad? Porque son 3 dígitos. Sí, 068. 068. Es que mira, lo que pasa es que en el gobierno federal sí va a tener un dígito más, pero en el gobierno local son diferentes boletas. Sí. Y hasta muy parecidas en el color, Sí. pero la forma va a ser 68. Que está
ahí de metichote, estuve viendo lo de las boletas, gente, sí va a estar un poquito complicado. Sí. No va a haber rostros como en las elecciones de presidente y senadores. Ni logos, ni... Nada. Entonces solo va a ser el nombre y el número del registro, ¿no? Así es. Entonces la gente sí tiene que memorizarse en caso de que quieran votar por ti. 68 y tu nombre, ¿verdad? Israel. Fíjate que Félix, se ha pensado en todo y al mismo tiempo es duro de todas formas. Se sabe que por eso complejo se va a permitir que las personas entren con un acordeón. Órale. O sea, tú vas a llevar un acordeón, yo quiero, porque tienes que elegir 5, ¿eh? 5, vamos a poner penal, vamos a ocupar nada más de penal y mi mente va a ser penal nada más. Si lo hubieran separado también por especialidades, hubieran tenido que hacer 4 boletas rosas en materia penal. Y eso hubiera cuatriplicado las 12. Sí. Entonces nos metieron a todos, ¡pum!, en una sola lista de jueces penales. Tienes que escoger 5 hombres y 5 mujeres. En penales nada más. Y luego de esas 5 personas tienes que poner de cada uno el número. Entonces se han hecho varios TikToks y varios podcasts así como donde se toma el tiempo a una persona con el acordeón que se va a permitir y se toman de 10 a 15 minutos por persona. Sí. Entonces, estamos hablando de que una fila de 10 personas va a ocupar horas para votar por las personas. Que no es nada en contra, simplemente se está diciendo el tiempo y lo complicado que va a ser, ¿no? Lo complicado que va a ser porque es la primera vez. Ahora, ahí en mi trabajo, trabajo con americanos y sí es una señal de ¿cómo se llama? De patriotismo, de responsabilidad. Sí, porque a ellos también les tocó elegir jueces la semana pasada, Ajá. ahí por el lado de Wisconsin. Y toman su papel en serio, o sea, la gente... Patriotas dicen, es nuestra responsabilidad y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Espero que toda la raza aquí en México pues salgamos a votar y a elegir y igual a informarnos dentro de nuestras posibilidades y hacerlo, ¿no? Y ahora, cambiando de tema, ya menos cerramos el podcast, Y pensé que no te ves que te pones con un abogado y hombre, se te va el tiempo. Sí, man. Dale. Ya bueno, acabamos. Mira, en México hay mucha desconfianza en la justicia, o sea, siempre se piensa de que, ahorita me agarran y al ratito voy a estar libre, ¿no? ¿Qué piensas hacer o cómo está en tus manos siquiera hacer un cambio para que cambie la percepción de los jueces? Ahorita se busca que cambie, o sea, que se voten y que haya unos mejores resultados, ¿no? Desde luego. Mira, primero lo que tú dices. Es importante que la gente se involucre. Aún y que cuando nunca vaya a tener un proceso penal, ¿eh? Y esto que está pasando es una forma de involucrarlos o de involucrarnos. O sea, es a fuerzas. Ahora vas a ver qué juez vas a tener. Tú lo vas a elegir. Y desde luego que va a ser tu culpa, ¿no? Entonces es una carga que tiene que entender la gente. Se le está dando la oportunidad de elegir. ¿Te imaginas de que, por ejemplo, el productor... Le estoy diciendo trivialidades. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? Me da un ride y el productor es consumidor de la cannabis. Y yo no voté por ti y ganó el más rajatabla, ¿no? Y me agarran con marihuana y yo, ay, Josu, pues sí vengo, pero y es mi compa, ¿no? Y arre, a la cárcel, ¿no? Se va a escuchar un poquito así como que yo me echo confeti solo, ¿eh? Y a mis compañeros sobre todo. Para eso es la especialidad. Uh-huh. Porque a nosotros nos quitaban ese chip de decir todos son culpables y todos a la cárcel y a rajatabla. Culpable. Porque uno piensa, hay corrientes del derecho, unas que se llaman positivistas, otras que finalistas y humanistas. Uh-huh. Nuestro tribunal es un tribunal meramente humanista. O sea, ve a la persona como un posible consumidor o como víctima de la circunstancia. Wow. Porque tú crees que no lo advertimos. Pues porque si van todos y nada más uno sale positivo porque le hacen antidoping, sí. Entonces los demás quedan exentos de ir a las pláticas. Y nada más el que salió positivo tiene que ir a las pláticas. Porque esto es bien fácil, ¿eh? Le dices tú, vas a tener que ir a firmar 6 veces. O sea, una vez cada mes. Y vas a tener que ir a unas pláticas si las necesitas. Porque si sales negativo, no necesitas esas pláticas. ¿O quieres un juicio? No, pues. Y luego te dicen, ¿cómo es un juicio? Pues tienen que venir los 4 y van a tener que decir quién fue. ¿Sí me explico?
O incluso vamos a suponer el caso más extremo. No lo pusieron los policías. Bueno, vas a tener que probar que los policías te lo pusieron. Y está complicado, ¿eh? O decir, es orégano. Entonces vas a tener que buscar un químico que determine que es orégano o que no alcanzaba el peso que tú dices. O sea, hacer un juicio, lo que ve uno en la tele. Ajá. O sea, acuérdate que las salidas alternas o los medios alternativos de solución evitan que se gaste. Un tratamiento para una adicción dura, lo mínimo que cuesta son 9,000 pesos al mes. Es lo mínimo. Pero tú sabes cuánto nos cuesta a los mexicanos un preso por día. Sí, desconozco. 3,000 pesos por día. Bueno. Entonces, si tú cambias la perspectiva, me explico, dices tú, es más fácil llevarlos a una terapia que tenerlos en prisión por lo que cuesta. Es más fácil concentrar las audiencias que hacer una audiencia por cada uno. Es más fácil que no se vayan a un juicio penal y que entiendan que como nosotros, tribunal, estamos hablando de defensor, porque ahí nunca vas a ver como que el clásico... A nosotros los abogados nos gusta pelearnos, ¿no? Ajá. Nos gusta, no, inocente, culpable, que usted mírelo y que no lo mire y que es malo, que es bueno. Eso nos gusta a los abogados. Este tribunal rompe con eso. Sí. Oye, ¿cómo ves? No, mira, es que si traigo uno muy enfermo. ¿Qué te parece si lo conseguimos una residencial? Que es raro, ¿verdad? Pero a veces necesaria. Entonces ellos mismos platican, o sea, el defensor y Ministerio Público, sí, que se vaya a la residencial. Su señoría, mire, queremos la suspensión, pero queremos que él se vaya a la residencial. ¿Qué significa? Casi como una prisión, pero en vez de prisión, que se vaya a deshabituar. Sí. Porque si tomamos números, sale más caro tenerlo en la cárcel. Además, la cárcel no es un psiquiátrico, no es un hospital, no hay terapias, y tú sabes lo que hay adentro. Sí. Es que fíjate, el narcomenudeo también nos dimos cuenta que es la base de todo el problema que tiene nuestra sociedad. El consumidor primero empieza robando a su casa, que la licuadora, que el microondas, el estéreo, perdiendo el trabajo. Luego rompe con su familia y se roba la bicicleta del vecino, se roba la batería de los carros. Y ese consumo en él y ese negocio, porque es un negocio. Tú sabes, por ejemplo, que una persona consumidora de heroína necesita de 1,500 a 1,700 pesos cada 2 días. Ese que tú ves con el bote y que te limpia el vidrio y que te lava las llantas, 1,700 pesos cada 2 días. No los gasta uno y ellos los consiguen. O sea, fíjate, un ejemplo, yo soy de aquí, bueno, en el barrio donde vivo yo, Satélite. Okay. Y ahí hay mucho consumo. La persona que me construía, que me ponía el yeso y todo, él hasta después me di cuenta que era consumidor de heroína. Tenía 30 años consumiendo heroína. 30 años. Luego entonces haz de cuenta que se muere su mamá con la pandemia. Pero él se veía bien, normal. O sea, por aquí nunca te iba a pasar que estaba consumiendo heroína, Su ropa limpia, funcional, como dijiste ahorita, ajá, trabajador. Y nunca pensé yo que fuera a ser una persona heroinómana, ¿verdad? Sino que se muere su mamá con la pandemia. Su mamá tenía la pensión del papá. Su mamá tiene a todos sus hermanos en Estados Unidos y le mandaban dinero. Entonces a él no le faltaba ropa, comida y lo que llamamos biles, no, la luz, agua, ajá, teléfono y todo ese rollo. Por eso se veía sano. O sea, el consumidor no es que esté flaco por el consumo, sino porque deja de comer para consumir. Se le muere su mamá y ¡pum!, se me va para abajo. Y es donde me doy cuenta yo que era adicto a la heroína. Y entonces, ¿cómo, men? ¿Y cómo te pasó eso? Y, ¡ole, que es que tengo 30 años! Cuando llegaba la gente de Estados Unidos, del ejército, ya es que aquí tenemos mucha convivencia con Estados Unidos, los exmilitares nos enseñaron, pero entonces estaba muy buena y que ahora está muy mala y que me estoy muriendo y que no sé qué. Entonces, con la cercanía que tengo yo con el Tribunal de Adicciones, pues claro que conozco a las personas que tratan ese tipo de adicciones tan duras. Y tuvo un tratamiento residencial y salió. Y la persona que se encargó del tratamiento me dijo, mire, Lick, lo más probable es que como es la primera vez que trata de dejarlo, va a recaer. Ajá, sí. Y recayó. Y cuando lo recogí, una persona grande, albañil, lo pude levantar entre los brazos. Hijos. Y así lo llevé de nuevo. Se recuperó. Y luego me dice la persona que se encarga del tratamiento, mire, Lick, lo que pasa es que tiene que romper con el entorno. Porque llega al barrio, como dice Juan Gabriel, con la misma gente y en el mismo lugar.
y se vuelve a intoxicar. Entonces, ¿qué pasó? Que sus hermanos en Estados Unidos le mandaron dinero para un coyote, se fue. Y ahorita está trabajando en Estados Unidos para Wells Fargo. Órale. Y luego me dice, óigale, ahora que lo corran, si viene a trabajar conmigo, le pago $20 la hora. Le digo, ¿cómo cambian las cosas, verdad? Pero, ¿cómo son las cosas? Qué bueno. Que me gustaría terminar con esa historia, y agradeciéndote la visita al podcast. ¿Algo más que quieras comentar? Pues agradecerles, que me sentí muy a gusto. Qué bueno. Que es la primera vez que me entrevistan de esta manera. Yo creo que van a venir más. Esperemos. Son las cosas que ya cambiaron exactamente. Sí. Y esto va a servir para que la gente se entere que un juez puede ser empático. Y que un juez escucha. Y que un juez resuelve. Lo que pasa es que qué bueno que no todos tenemos problemas penales. Y si tenemos problemas con hijos, con el consumo, debemos confiar a veces en que los detengan. Porque desgraciadamente las mamás son las que no se lo lleven, mi hijo no hace nada. Puede ser que sea lo mejor que le pueda pasar. Tienen un tribunal especializado. Correcto. Que vamos a estar checando su consumo y cómo podemos ayudarle. Y pues bueno, este fue el podcast de La Frontera. Mi nombre es Edgar y hoy nos acompañó Félix Guerra. El 068, ¿ah? 68. Boleta rosa, juez penal. Y esto, hasta luego.